Hola gente de YouTube, hoy les traigo otro cap de este fic, espero y lo disfruten. Este fic no es mío, lo pueden encontrar en Wattpad y le pertenece a Kottenjoyer. En la descripción estaré dejando el link del fic para que vayan a verlo. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 15, reuniendo al trío idiota. Punto de vista de Kiyotaka. El sol de la mañana se filtraba por la ventana del aula, proyectando largas sombras sobre las filas de pupitres vacíos. Sus rayos dorados iluminaban la sala, revelando el meticuloso diseño arquitectónico. Durante mi tiempo en esta escuela, he desarrollado una apreciación por los sutiles matices que la mayoría de la gente pasa por alto. Los intrincados patrones, la cuidadosa colocación de los objetos, las pinturas cuidadosamente seleccionadas que realzan la atmósfera. Incluso las ventanas, de tamaño perfecto y cristalinas, forman parte de esta estética deliberada. Ofrecen una vista despejada, sin importar la hora del día. Para muchos, esta ventana podría parecer hermosa. Disfrutarían del paisaje sin siquiera considerar su profundo significado. Pero lo que realmente me fascina es la atención al detalle, los mensajes ocultos que se esconden en el diseño. La mayoría de la gente pasa de largo sin darse cuenta, sin percatarse del meticuloso esfuerzo que se dedica a crear un ambiente inspirador. Quizás eso forme parte del encanto. Quienes mejor aprecian la belleza a menudo pasan por alto las complejidades que la definen, preservando su aura de asombro y misterio. He pasado la mayor parte de mi vida en un entorno sin color. La sala blanca, donde crecí y me formé, era intencionadamente estéril. Un lugar donde los instructores controlaban meticulosamente cada detalle. Los colores, los materiales, incluso la separación entre los objetos, se elegían con esmero para crear una atmósfera específica. Para otros, podría haber sido sofocante. Para mí, era la vida normal. Me he acostumbrado a la ausencia de estímulos sensoriales, y los colores nunca han tenido un significado emocional. No son más que combinaciones de luz, sin significado. Experimentar el vibrante mundo exterior ha sido curioso. No percibo el color como belleza ni arte. Lo veo como un fenómeno científico. Interacciones de fotones y partículas. Si bien puedo reconocer la artesanía detrás de una habitación bien diseñada, no experimento la resonancia emocional que otros experimentan. Entiendo que es el arte. Entiendo por qué la gente lo admira. Pero no puedo sentirlo. Todavía no. Quizás algún día, esa parte de mí, lo que me falta, regrese. Por ahora, sigo siendo un observador, apreciando el mundo a mi manera única. Dirijo mi mirada a Kusida, a quien había invitado a verme esta mañana. Hay quienes no perciben en absoluto su entorno. No solo se pierden la belleza, sino que no la comprenden en su esencia. Pierden toda oportunidad de captar su esencia. Estos individuos, los improductivos, los ociosos, los pesos muertos, conforman la lamentable base de la clase de. Es irónico que ahora sea yo quien haya llamado a Kusida para hablar aquí, en esta misma aula, cuando antes era ella quien me esperaba temprano por la mañana. Aunque hoy es fin de semana, el paralelismo es evidente. Solo que esta vez, soy yo quien tiene el control. Tengo las riendas. Le escribí el día anterior, diciéndole que tenía asuntos que tratar. Asuntos que, en realidad, no tengo ningún interés en resolver yo mismo. Ella no necesita saberlo. Kusida me saludó con su habitual vitalidad, su voz alegre y melódica mientras preguntaba: Ayano Koji, ¿qué te llevó a pedirme que estuviera aquí? Cada movimiento suyo era deliberado, como coreografiado. Hombros enderezados, manos cruzadas lo justo para parecer despreocupadas pero atentas. No era de las que se dejaban llevar por la curiosidad. Tenía sus propios objetivos, y aunque parecieran coincidir con los míos, yo sabía que no. La raíz de nuestras intenciones era fundamentalmente distinta. Quería hablar contigo sobre los grupos de estudio, respondí. Ladeó la cabeza ligeramente y sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Ah, claro. ¿No planeábamos empezar mañana? Sí. Quería hablar de Ike, Sudo y Yamauchi. Al mencionar sus nombres, lo capté. Un cambio apenas perceptible en su postura. Solo un destello. Esos tres se habían mostrado siempre reacios a unirse, sin importar cómo lo presentara. Su indiferencia se estaba convirtiendo en un obstáculo que no podía ignorar. ¿Y qué pasa con ellos?
Preguntó ella, con un tono aún ligero. No parecen dispuestos a participar. ¿Eh? Su reacción fue natural. Eran de los que tenían peor rendimiento académico. Era casi de esperar que aprovecharan la oportunidad de recibir ayuda. A pesar de mis mejores intentos, siguen sin mostrar interés, dije, aunque decir que lo que había hecho era lo mejor que podía era una exageración generosa. ¿Entonces se niegan a unirse a los grupos de estudio? Preguntó, frunciendo el ceño. Si mal no recuerdo, tuvieron las puntuaciones más bajas. Si no les va bien en este examen, los expulsarán. ¿No sería mejor para ellos unirse? Sus palabras fueron mesuradas, minimizando la gravedad de la situación. Ike, Sudo y Yamauchi no solo necesitaban ayuda. Necesitaban intervención. El autoaprendizaje no los salvaría, sobre todo con sus actitudes. Sí, lo sé, dije, asintiendo. Por eso te pido que te acerques a ellos. ¿Quieres que vaya a convencerlos de unirse? Su sonrisa permaneció inalterada, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. Eso era lo que ella quería. Eres más popular que yo, dije rotundamente. Más carismático. Es posible que triunfes donde yo no. Tu personalidad expresiva y extrovertida podría ser el empujón que necesitan. Claro, la razón más probable por la que cederían es porque son unos idiotas hormonales, y ella sabía exactamente cómo manejar ese aspecto. Estaba seguro de que lo entendía mejor que nadie. No sé, dijo, alargándose un poco. Si no pudiste convencerlos, ¿qué posibilidades tengo yo? No hacía falta alargar esto. Quería que insistiera. Que suplicara. Una validación silenciosa y egoísta. Vale la pena intentarlo, ¿verdad? Dije. Rendirse prematuramente no sirve de nada. Ella rió suavemente. Supongo que tienes razón. Hablaré con ellos hoy y te contaré cómo va. Esperado. Gracias, Kusida. Y perdón por no poder con esto yo misma. Un gesto para alimentar su orgullo. Ahora no tendría que mover ni un dedo más. No te preocupes. Haré lo mejor que pueda, respondió ella alegremente. Ah, y no te molestes con Sudo Kenji. Ella parpadeó. ¿Por qué no? Dudo que alguno de ellos escuche a alguien. Entendido, dijo asintiendo. Me aseguraré de no fallarte, Ayano Koji-kun. Estoy seguro de que no lo harás. Con esto, todo estaba en marcha. Si hablaba con Ike y Yamauchi, aceptarían. No iban a dejar pasar la oportunidad de impresionarla. Todo era cuestión de usar el cebo adecuado. Me disculpo entonces, dije, metiéndome las manos en los bolsillos. Ya terminamos. De acuerdo. Nos vemos en clase, Ayano Koji-kun. Salí del aula sin prisas. Todo estaba en su sitio. Mañana, el grupo de estudio estaría listo. En lugar de volver directamente a los dormitorios, me desvié hacia la cancha de baloncesto. El aire de la mañana era fresco y quieto, y sabía que la cancha estaría vacía tan temprano. La mayoría de los estudiantes probablemente seguían durmiendo o haciendo sus tareas matutinas con dificultad. Mientras caminaba, dejé que el silencio me envolviera. Ni pasos ni ruido, solo el eco rítmico de mi presencia contra el pavimento. La cancha de baloncesto permanecía tranquila bajo el pálido cielo matutino, intacta e imperturbable. El sol, aún ascendiendo por el cielo, proyectaba un cálido tono dorado sobre el campus, pintando el mundo de un resplandor sereno. La cancha de baloncesto se extendía ante mí, su superficie lisa e inmaculada brillaba bajo la luz. Sombras tenues danzaban sobre las líneas nítidas grabadas en el pavimento, realzadas por el juego de la luz del sol y la bruma matutina. Cada paso resonaba suavemente, apagado, casi reverente, absorbido por la quietud que envolvía el espacio. Una suave brisa agitaba la red al fondo de la cancha, y su sutil susurro se mezclaba con el lejano canto de los pájaros madrugadores. El aire era fresco, impregnado del aroma a hierba cubierta de rocío y del tenue perfume de la vegetación circundante. El verde intenso de los árboles y setos se recortaba contra un cielo bañado por un azul brillante. Un marco idílico del lienzo matutino de la naturaleza. En medio del silencio, una sola figura se movía con un propósito. Sudo. Su presencia en la cancha era como una pincelada vívida sobre una pintura serena. Asertiva, audaz y en movimiento.
Dribló con una cadencia constante, el ritmo del balón rompiendo el silencio con un ritmo sincopado. Con cada zancada, su sombra se estiraba y danzaba a su lado, moviéndose al ritmo de sus movimientos fluidos. Su concentración era total, su atención se reducía nada más allá de la cancha y el balón en sus manos. El silbido de las zapatillas contra el pavimento, el rebote del balón, los suaves gruñidos del esfuerzo. Todo formaba una silenciosa sinfonía de disciplina. En ese espacio, bajo esa luz, Sudou se sentía como pez en el agua. Sus movimientos eran precisos, eficientes y decididos. No había movimientos inútiles ni vacilaciones, solo la incansable repetición de quien busca la perfección. Fue casi admirable. A pesar de su habitual despreocupación hacia las tareas escolares, el compromiso de Sudou con el baloncesto era genuino. Todas las mañanas de fin de semana, sin excepción, estaba allí, solo, dedicando horas. Lo que le faltaba en lo académico, lo compensaba con creces con su dedicación física. A diferencia de Ike y Yamauchi, quienes a menudo se dejaban llevar por sus impulsos, Sudou albergaba un claro propósito, incluso si éste se limitaba a los límites de una cancha. Desde lejos lo observé. No hablé de inmediato. No había necesidad de interrumpir su ritmo. Al observarlo ahora, con el pelo empapado de sudor, los ojos entrecerrados, cada fibra de su ser concentrada en el partido, se hizo evidente lo diferente que era del resto del llamado trío de idiotas. A Ike y Yamauchi les faltaba disciplina y dirección. Perseguían placeres vanos y desperdiciaban potencial. Pero Sudou, incluso con su temperamento, incluso con su impulsividad, había algo más en él. Algo crudo, pero innegablemente real. Mis observaciones revelaron que Sudou, aunque no estaba exento de gastar sus puntos privados, destinaba la mayor parte de sus gastos a mejorar sus habilidades y equipo para su deporte favorito. Era una decisión que reflejaba su dedicación. Una inversión en sí mismo, en lugar del gasto excesivo que había visto en muchos otros de la clase D a primera vista. Los hábitos de Sudou podrían parecer descuidados o impulsivos. Pero un análisis más detallado reveló una imagen diferente. Una de constancia, propósito y ambición a largo plazo. No malgastaba puntos en lujos ni distracciones. En cambio, los canalizaba en equipo, materiales de entrenamiento y recursos para mejorar su rendimiento en baloncesto. Era un caso raro en esta clase en el que alguien había priorizado el crecimiento sobre la gratificación. La concentración de Sudou delataba una mentalidad práctica y orientada a objetivos, algo que no se le atribuía a menudo debido a su comportamiento impulsivo y confrontativo. Pero la realidad era que, si bien su temperamento y su orgullo alejaban a algunos, su compromiso con el deporte mostraba una faceta suya que pocos se preocupaban por notar. Fue, en esencia, un acto de autoinversión. Un reconocimiento de que el éxito futuro requería sacrificio ahora. Esa sola comprensión lo distinguió, no porque lo hiciera particularmente inteligente o maduro, sino porque lo hizo serio. Y eso, en una clase como la nuestra, era poco común. Al acercarme a la cancha exterior, el ritmo constante del regate resonaba en la quietud. La hora temprana nos permitió estar solos, solo Sudou y yo. Su figura se proyectaba entre largas sombras, bañada por la luz de la mañana, sin que nada a su alrededor le hiciera perder la concentración. Fue una exhibición impresionante, Sudou, dije, rompiendo el silencio mientras mis pasos me llevaban más cerca del borde de la cancha. Atrapó el balón en medio de un drible y se giró, sonriendo con suficiencia. Sí, soy bastante bueno en los deportes, si me permiten decirlo. Asentí levemente. Ya lo veo. Su atletismo era innegable. A pesar de todos sus defectos, Sudou había perfeccionado algo auténtico, algo que no se podía fingir ni regalar. Era algo excepcional. La sonrisa burlona no se desvaneció. Entonces, ¿qué quieres de mí? Apretaba el balón de baloncesto con suavidad bajo el brazo, mirándome con una mezcla de sospecha e irritación. La energía competitiva que siempre le caracterizaba estaba presente en su postura, lista para estallar. ¿Ah, sí? Fingí una ligera sorpresa. Quizás solo pasaba por aquí, ¿sabes? Resopló. ¿A esta hora? ¿En este mismo sitio? Su risa era seca, escéptica. No me mientas. No estaba equivocado.
No tenía sentido fingir lo contrario. Quería hablar contigo sobre unirte a los grupos de estudio. Su rostro se ensombreció al instante, con los brazos cruzados sobre el pecho como una barrera. La tensión que se había aliviado momentáneamente regresó con toda su fuerza. ¿Qué? Murmuró, como si la palabra tuviera mal sabor al salir de su boca. Su desinterés no me sorprendió. Pero aún así, no estaba allí para darle una opción, solo una oportunidad. Quiero que te unas a los grupos de estudio, dije nuevamente, observándolo atentamente para detectar cualquier cambio en su expresión. Sudou se burló y le quitó importancia con un gesto de la mano. No. Ya te lo dije. Me importa un bledo toda esa mierda académica. Solo necesito concentrarme en los deportes. Es lo único que me importa. Y ahora, lárgate. Su respuesta era tan predecible como irritante. Su actitud habitual era siempre desafiante. No había margen para el compromiso. ¿Podrías al menos escucharme? Pregunté con calma, manteniendo un tono neutral. No esperaba que obedeciera, pero incluso una breve oportunidad fue suficiente. Ya te he escuchado antes, dijo rotundamente. Y mi respuesta sigue siendo no. Hasta ahora, todo consistente. Pero si quería cambiarlo, tendría que acorralarlo con algo más difícil de ignorar. Te das cuenta de que te expulsarán si no pasas el próximo examen, ¿verdad? Me fulminó con la mirada. ¿Crees que no lo sé? ¿Qué? ¿Dices que no puedo aprobar por mi cuenta? ¿Crees que soy tan tonto? Ahí estaba, su orgullo. Un punto de presión. Digo que no quiero que te expulsen. Eso es todo, dije. Dado tu pasado cállate, ¿quieres? Espetó, interrumpiéndome antes de que pudiera terminar. Tú eres la indicada para hablar. Tampoco hiciste brillar el marcador precisamente. Precisamente por eso pienso unirme a un grupo de estudio, respondí, dejando la insinuación en el aire. No estaba predicando desde un pedestal. Sudó entrecerró los ojos. Como dije, puedo estudiar por mi cuenta. Con que apruebe, eso es todo lo que importa. Me da igual la nota que saque. ¿Y si repruebas? Pregunté en voz baja. ¿Qué pasa entonces? ¿De verdad vas a tirar todo lo que esta escuela te ofrece así como así? Él no respondió. ¿Crees que el mundo del deporte va a analizar tu expulsión de la ANS y no hacer preguntas? ¿Crees que ignorarán que no pudiste aguantar ni un solo mandato? No, fallaré. Lo sé, murmuró, pero tenía los puños apretados y el cuerpo rígido. Su voz había perdido toda seguridad. Nos quedamos allí en silencio, el aire entre nosotros estaba cargado de tensión. Porque, basándome en tu desempeño pasado, dudo seriamente, callarse la boca. Su puñetazo no fue lo que yo llamaría refinado, pero fue rápido. Un segundo después, estaba en el suelo, sin aliento por un instante. Lo dejé pasar. Controlé mi caída. Que creyera que había ganado. Con un suspiro, me sacudí el polvo. Supongo que no hay manera de convencerte. Me voy entonces. Me puse de pie lentamente, asegurándome de que mi expresión reflejara la derrota justa. Su rostro aún estaba contraído por la frustración, pero bajo esa rabia, pude ver incertidumbre. Culpa. No me molestes más, murmuró dándose la vuelta. No te preocupes, Sudou, dije mientras me alejaba. No lo haré. La puerta del gimnasio crujió tras de mí al salir. Incluso desde el pasillo, pude oírlo. Su entrenamiento se había reanudado. Sus movimientos eran más bruscos, más pesados. Cada lanzamiento tenía más fuerza. Cada paso, más peso. Perfecto. La gente podría llamarlo manipulación. Yo lo llamo intervención. El orgullo de Sudou era su escudo, pero los escudos se rompen cuando se golpean en el lugar correcto. Y ahora, la grieta se había formado. Era solo cuestión de tiempo. Yo soy la cura. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 16, estudio en grupo. Punto de vista de Kiyotaka. La jornada escolar en ANS llegó a su fin con el timbre que anunciaba el fin de las clases. Normalmente, yo habría sido solo una cara más entre la multitud, escabulléndome silenciosamente hacia los dormitorios o paseando por el centro comercial Keiyaki, el destino predilecto de los estudiantes que buscaban ocio después de clase.
En esos lugares era fácil desaparecer, observar sin ser observado. Así era como solía actuar. Pero hoy fue diferente. Hoy marcaron el comienzo de los grupos de estudio de la clase de Hirata. Como era de esperar, dirigía uno él mismo. Su grupo era más grande, más activo y se desarrollaba dentro del aula. Mientras tanto, de alguna manera, me encontré a cargo de una sesión de estudio más pequeña con Ai Sakura. Originalmente, Kusida iba a ser la anfitriona del grupo conmigo. Sin embargo, el día anterior había enfermado repentinamente. Aún así, insistió en que siguiera adelante sin ella y había preparado meticulosamente todos los materiales necesarios. Sabía que si intentaba echarme atrás, solo presionaría más, así que acepté. No es que tuviera ninguna objeción. Simplemente me parecía raro. Nadie esperaría que alguien como yo, una estudiante supuestamente promedio, tomara la iniciativa. Aún así, les informé a Ai Sakura sobre los cambios. A ninguna pareció importarle. Sudou, por otro lado, se había negado rotundamente. Su terquedad era previsible. No le veía sentido a estudiar, y por mucha persuasión que le diera, no cambiaría eso. Quedamos solo los tres. Llegué temprano a la biblioteca, buscando con la mirada un rincón vacío. Un lugar tranquilo y apartado. No quería llamar la atención, sobre todo con Ai cerca. Mientras estaba cerca de una de las mesas del fondo, sentí un empujón repentino desde atrás. Un golpecito leve, pero suficiente para impulsarme ligeramente hacia adelante. No cogí. Me giré al oír la voz familiar. Buenas noches, Ai, dije, y luego desvié la mirada hacia la chica que estaba a su lado. Buenas noches a ti también, Sakura. Sakura asintió levemente, con voz suave, apenas un susurro. Buenas noches, Ayano-Koji-kun. Supongo que ambos están listos para comenzar la sesión de estudio, ¿no? Por supuesto. Respondió Ai sin dudarlo, con un entusiasmo casi desgarrador. La mayoría de los estudiantes de la clase D consideraban estas sesiones de estudio una carga necesaria, algo que debían superar, no algo que esperar con ilusión. Pero la energía de Ai era inquebrantable, incluso en esto. Bueno entonces, dije, examinando brevemente la habitación, busquemos un lugar adecuado antes de comenzar. Ai y Sakura asintieron y comenzamos a caminar por la biblioteca en grupo. Estaba más llena de lo habitual, lo cual no era de extrañar, dados los exámenes parciales que se avecinaban. Aunque no todas las clases tenían grupos de estudio organizados, la mayoría de los estudiantes se esforzaban por prepararse. Casi todas las mesas estaban ocupadas, ya fuera por personas aisladas o agrupadas en grupos de 3 o 4. «Guau», dijo Sakura en voz baja, mirando de una mesa a otra. «Hay tanta gente aquí». «Lo sé», respondió Ai, con más curiosidad que sorpresa en la voz. Recorrió la biblioteca con atención, pero no fue una mirada casual. Sus ojos se posaron en la gente. Observaba, analizaba y tomaba notas mentales de todos los que nos rodeaban. Ai siempre prestaba atención a la gente, más que nadie que yo hubiera conocido. «Casi no quedan mesas vacías», murmuró Sakura, con la preocupación reflejada en su voz. «Al final encontraremos a alguien», dije, con un tono tranquilo y neutral. «Y si no, podemos esperar a que alguien termine y marcharnos». Tras unos minutos deambulando entre filas abarrotadas, finalmente encontramos una pequeña mesa de 4 plazas escondida en un rincón de la biblioteca. Estaba relativamente aislada, probablemente porque estaba en la sección de filosofía, una zona que la mayoría de los estudiantes de secundaria evitaban. Sin embargo, para nuestros propósitos, era ideal. Nos sentamos y empezamos a desempacar nuestros materiales. Saqué los documentos que Kusida me había dado ese mismo día, con las páginas ordenadas por tema, cada una marcada con pestañas de colores. Las hojas estaban llenas de ejercicios de práctica, explicaciones y resúmenes, todos cuidadosamente formateados. Empecé a organizarlos sobre la mesa, asegurándome de que todo estuviera en orden. Mientras revisaba los papeles, no pude evitar preguntarme cuánto tiempo había dedicado Kusida a prepararlos. Ya fuera que los hubiera escrito ella misma o los hubiera sacado de internet, el volumen por sí solo sugería una inversión de tiempo considerable. Pero no fue eso lo que me llamó la atención. Fue el motivo.
¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Kusida para mantener su imagen? ¿Cuánto esfuerzo dedicó a preservar la imagen que todos creían real? Su actuación, su rostro, sus palabras. Todo fue deliberado. E incluso algo así, algo tan aparentemente generoso como preparar material para una sesión de estudio, probablemente fue otro elemento de esa actuación. No lo admiré. Pero sí reconocí la precisión. Mientras yo pensaba en silencio, Ai y Sakura conversaban a unas pocas sillas de distancia. Su conversación fue informal y ligera, pero cálida. Era evidente que compartían una camaradería natural. Sakura, normalmente tan reservada, tenía una expresión más alegre de lo habitual. Con Ai, su timidez se suavizó, reemplazada por algo más abierto. Ai, por su parte, parecía realmente involucrada en la conversación, con un tono animado pero nunca agobiante. ¿Te enteraste del próximo festival de música en la ciudad?, preguntó Sakura, con un tono un poco más seguro de lo que esperaba. He oído que va a ser increíble. Los ojos de Ai se iluminaron de inmediato. Ah, ¿te refieres al Festival de la Armonía? Claro que lo he oído. Estoy emocionadísima. El cartel de este año es increíble. Estoy deseando ver actuar a todos mis artistas favoritos. Sakura asintió, visiblemente emocionada de tener a alguien con quien compartir su entusiasmo. Yo también. He estado ahorrando puntos solo para este evento. Será un sueño hecho realidad. Su conversación rebosaba entusiasmo e intereses comunes. Me senté y escuché sin intervenir, observando el contraste entre ellos y la atmósfera que solía reinar en la clase D. Tensa, incierta, llena de rivalidad. Esto era diferente. Ligero. Humano. Intenté comprender el atractivo de los festivales de música. Gastar dinero real, o en este caso puntos, para ver a la gente interpretar una secuencia de vibraciones organizadas en ritmo y tono. Era difícil de comprender, viniendo de un lugar como la Sala Blanca, donde la única oportunidad que teníamos de conocer la música era para analizarla. Sus estructuras matemáticas, su significado histórico o su utilidad. La idea de que alguien gastara voluntariamente recursos, tiempo y energía emocional para asistir a algo tan intangible me resultaba ajena. Sin embargo, podía ver la alegría en sus expresiones. Para ellos, no se trataba de lógica. Se trataba de sentimiento. De experiencia. Mi mirada volvió a la pila de materiales de estudio que tenía delante. El trabajo de Kusida era meticuloso. Demasiado meticuloso. La mayoría de los estudiantes jamás llegarían a tales extremos a menos que hubiera algo que ganar. En un lugar como la preparatoria de educación avanzada, todo era transaccional. ¿Lo hacía por genuina preocupación por el éxito de sus compañeros? ¿O era otra maniobra cuidadosamente calculada para mantener una imagen que había perfeccionado durante tanto tiempo? No podía estar seguro. Todavía no. Hasta ahora, mi perfil de ella era vago. Contornos, fragmentos de observación, aún insuficientes para dibujar una imagen completa. No es que me esforzara demasiado. Nunca la había visto sin la máscara. Nunca la había oído hablar sin esa dulzura que impregnaba su voz. Pero llegaría. A su debido tiempo, sabía que llegaría. De una forma u otra, su máscara se caería. Y cuando lo hiciera, estaría listo. Ayano Koji, estás con nosotros. La voz de Ai me devolvió a la realidad. Levanté la vista y vi que ella y Sakura me observaban con curiosidad. Lo siento, dije, ajustando un poco mi postura. Solo estaba pensando. Continúa, por favor. Tranquilo, Ayano Koji-kun, dijo Sakura con voz suave. Estábamos hablando del Festival de la Armonía. ¿Te gusta la música? No tengo preferencias definidas, respondí. Lo agradezco, pero no me apasiona especialmente ningún género. Esa era la forma más sencilla de decirlo. La verdad era que ni siquiera estaba seguro de poder opinar sobre algo como la música. Para mí, siempre había sido solo un conjunto estructurado de frecuencias. Medible, analizable, pero en última instancia sin sentido. Es justo, asintió Ai. La música puede ser algo muy personal para algunas personas. Volvió a sonreír y tocó la página que tenía delante. En fin, deberíamos centrarnos. Tenemos mucho que cubrir. Volvimos a centrarnos en los materiales de estudio.
Problemas de matemáticas, análisis literarios, ecuaciones científicas. Todo estaba allí, perfectamente organizado. Kusida, sin duda, había reflexionado con detenimiento, abarcando una amplia gama de temas para apoyar a toda la clase. Pasó aproximadamente media hora. La sala estaba en silencio, salvo por el crujido de los papeles y el ocasional pasar de página. Nadie hablaba a menos que tuviera alguna pregunta. Incluso fingí confusión con algunos problemas, para mantener la ilusión de ser un estudiante cualquiera. Ayano Koji-kun, dijo Sakura, mirándolo. ¿Necesitas ayuda con algo? Estoy bien por ahora, respondí. Cerremos a los temas con los que se sientan más cómodos. Les ayudaré si es necesario. Muy bien, comencemos con la literatura entonces, dijo, ajustando sus notas. Trabajamos sin parar durante el siguiente tiempo. Fue sorprendente la concentración que Ai y Sakura aportaron. Su habitual energía lúdica dio paso a una discreta diligencia, y en ese cambio, vi una faceta diferente de ambas. Las fortalezas académicas de Aya empezaron a brillar, sobre todo al pasar a las ciencias, mientras que Sakura demostró una impresionante capacidad para sintetizar información, aunque a veces todavía dudaba. Finalmente, Sakura frunció el ceño y se inclinó más cerca del papel que tenía delante de ella. No logro descifrar esto, murmuró. Ayano Koji-kun, ¿podrías ayudarme? Déjame echar un vistazo. Leí el pasaje completo e identifiqué rápidamente el problema. No era una pregunta fácil. Sutiles pistas de contexto y un subtexto complejo. Tras reflexionar un momento, le expliqué los puntos clave, explicando cómo abordar la pregunta y por qué la respuesta tenía sentido. Los ojos de Sakura se iluminaron al comprender la explicación. Gracias. Eres muy buena explicando las cosas. No hay problema, dije simplemente. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Ai se recostó ligeramente, con los brazos cruzados. Tengo que admitirlo, Ayano Koji, que eres bastante erudita. No me pareces precisamente del tipo académico. La miré con expresión indescifrable. Las apariencias engañan, o si no. Ella soltó una risita. Supongo que tienes razón. Poco después, pasamos a las matemáticas, y las fortalezas de Ai se hicieron aún más evidentes. Resolvía cada problema con fluida confianza, y su comprensión de fórmulas y funciones era clara y precisa. Para alguien tan ligado al rendimiento y a la personalidad, su capacidad académica fue una sorpresa silenciosa. Aunque empezamos la sesión con 3 estudiantes y un montón de apuntes, poco a poco fuimos cogiendo un ritmo que lo hacía parecer algo más. Algo casi normal. Ayano Koji, eres muy hábil en ciencias, comentó Ai mientras garabateaba notas a mi lado. Eché un vistazo a su página, pero negué levemente con la cabeza. Tú eres la que impresiona, o si no. Tienes un don natural para esto. Como para resolver acertijos, ¿verdad? Sonrió levemente, y la punta del lápiz rozó el borde de su cuaderno. Exactamente. Es divertido cuando las piezas empiezan a encajar. Sakura, sentada frente a nosotros, suspiró levemente. Ojalá fuera tan buena como ustedes dos. Me cuesta mucho la ciencia, no te preocupes, le dije, tranquilizándolo con calma. Lo resolveremos juntos. Entender los conceptos básicos es lo primero. Una vez que lo tengas, el resto viene solo. Sakura me miró con cierta esperanza. Tienes razón, Ayano Koji-kun. Haré lo que pueda. A medida que la noche avanzaba, nos centramos en la ciencia. Esta vez, dejé que Ai tomara la iniciativa. Explicó los principios científicos con sorprendente claridad, guiándonos en la resolución de problemas con facilidad. Sakura estaba atenta y dispuesta, haciendo preguntas sin dudar. A pesar de sus dudas, aprendía rápido cuando la información le resultaba útil. Aún así, algo en el comportamiento de Ai durante la sesión me llamó la atención. Entre explicaciones, su mirada ocasionalmente se desviaba del libro de texto, no hacia distracciones, sino hacia los estudiantes sentados alrededor de la biblioteca. No era una mirada casual. O si no, dije en voz baja, ¿está todo bien? Parpadeó y luego forzó una risita. ¿Eh? Ah, sí, solo, estoy vigilando. Ladeé ligeramente la cabeza. ¿De qué, exactamente?
Nunca se sabe quién podría estar vigilándonos, murmuró. Esta escuela está llena de secretos. Agendas ocultas. Su respuesta no me sorprendió, la verdad. Ya lo había supuesto. Aún así, no estaba convencido de que su vigilancia se limitara a la estructura de la escuela. Estaba pendiente de algo, o de alguien, mucho más allá. Te preocupas demasiado, Ai, dijo Sakura a nuestro lado, estirando los brazos. Solo estamos estudiando. Ai la miró con una media sonrisa. Quizás sí, Airi. Pero más vale prevenir que curar. A pesar de las preocupaciones de Ai, seguimos repasando el material hasta bien pasada la medianoche. Al final, nuestra mesa estaba llena de apuntes, libros de texto y botellas de agua vacías. Se nos notaba el cansancio en los ojos, pero la sensación de logro era innegable. Hemos avanzado mucho hoy, dije, poniéndome de pie y recogiendo mis notas. Gracias a ambos por su arduo trabajo. Gracias, Ayano Koji-kun, por tu ayuda, dijo Sakura con una suave sonrisa mientras empacaba sus cosas. Mencionó que necesitaba comprar comida, y con eso, se disculpó, dejándonos solo a Ai y a mí para regresar a los dormitorios. Mientras caminábamos juntas por los tranquilos senderos del campus, Ai tarareaba para sí misma. No era un ruido fuerte, apenas un susurro contra el fondo de la noche, pero había algo relajado en su actitud. Sus pasos eran más ligeros, sus hombros más relajados, su postura más natural. Me sorprendí analizando inconscientemente su lenguaje corporal, su tono, su ritmo, incluso su respiración. Me pregunté cuánto tiempo llevaba adoptando esa imagen. Tenía sentido que alguien como ella, siempre bajo escrutinio, hubiera aprendido a vestirse con capas. Mis pensamientos volvieron a nuestra sesión de estudio. Sakura era floja en casi todas las asignaturas, excepto inglés, donde era notablemente más fuerte. Su problema no era pereza, sino conceptual. Se esforzaba, con sinceridad, lo que facilitaba el trabajo con ella. Pero Ai tenía un control casi aterrador. Entendía la ciencia, sí, pero más que eso, entendía a la gente. Sobre nosotros, la luna llena iluminaba el cielo como una moneda pálida colgada en terciopelo. Su luz teñía el paisaje de tonos plateados y azules serenos. Las sombras se extendían como largos brazos a lo largo del camino, suaves y frías. Las estrellas, dispersas por el cielo, brillaban con una elegancia distante. El dormitorio se alzaba imponente ante mí, bañado por la luz de la luna, silencioso y quieto. Giré ligeramente la cabeza para mirar a Ai y la encontré con la mirada fija en el cielo, fija en la luna con un asombro silencioso. El brillo plateado se reflejaba en sus ojos. No habló, pero no le hacía falta. Nos quedamos allí un momento, ambos en silencio, ambos observando. La quietud de la noche nos envolvía. El viento apenas se movía. El dormitorio proyectaba sombras largas e inmóviles al acercarnos. Nuestros pasos se amortiguaban contra el pavimento. A mi lado, el zumbido de Ai regresó débilmente, perdiéndose en el aire nocturno. ¿Crees que una luna negra aúlla? La voz de Ai rompió el silencio. Me giré para mirarla. ¿Por qué haces esa pregunta? Ella se encogió de hombros levemente. Solo tengo curiosidad. Supongo que mi respuesta a eso es, asustar al sol. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, pero Ai no rió. Permaneció pensativa, con la mirada aún fija en el cielo nocturno. Nuestros pasos se sincronizaban, el silencio entre nosotros era cómodo en lugar de tenso. La luna proyectaba su suave resplandor sobre el sendero, tiñendo sus rasgos de plata, delicados, pensativos. La noche parecía suspendida, como si incluso el tiempo caminara a nuestro lado, escuchando en silencio. Al aparecer las residencias estudiantiles, su alta silueta se recortaba solemne contra las estrellas. El bullicio habitual de la vida estudiantil se había desvanecido hacía tiempo, reemplazado por una quietud que hacía que cada paso resonara un poco más fuerte. Kiyotaka, dijo de repente. Sí, Ai. ¿Puedo hacerte una pregunta? Va a ser algo sin sentido. Espero que no lo veas así. En ese caso, respondí, por supuesto. Ella minoró el paso. ¿Qué opinas de mí? Su voz era suave. Había algo inseguro en su forma de decirlo, una vulnerabilidad poco común. ¿Qué quieres decir con eso?
Solo quiero saber lo que piensas de mí. No sé si puedo darte una respuesta que te satisfaga. Cualquier respuesta sería suficiente. Hice una pausa por un momento y luego respondí claramente. No siento nada por ti. Nada destacable. ¿Es así? Preguntó en voz baja. Para mí, eres alguien que llegó a mi vida por casualidad. No veo razón para priorizar a una persona sobre otra. Al final, nuestra vida es solo un breve instante entre la inmensidad antes del nacimiento y el silencio después de la muerte. Nos habíamos detenido por completo, parados frente a la entrada del dormitorio. La luz de la luna iluminaba los bordes del edificio, dándole un brillo casi irreal. Entonces, ¿no me consideras nada especial?, preguntó. No, dije. No lo sé. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas. Definitivas. Pero ella me sorprendió. Gracias. La miré. ¿Para qué? No lo entenderías. Dudo que lo hiciera. Sus ojos volvieron a alzarse, reflejando la luz de la luna. Una pequeña y frágil sonrisa se dibujó en sus labios. Dulce, triste, distante. No me miró, pero pude ver algo tras su expresión. Una mezcla de tristeza, alivio y algo más que no podía identificar. El silencio a nuestro alrededor se hizo más profundo, como si la noche misma se hubiera detenido a escuchar. Por un instante, nos quedamos uno al lado del otro. Dos siluetas en la quietud, diciendo más de lo que nuestras palabras podían expresar. Me acerqué al ascensor y entré, dándome la vuelta una última vez antes de que las puertas se cerraran. ¿No vas a tu habitación?, pregunté. Ella negó levemente con la cabeza. Me quedaré aquí abajo un rato más. Me apetece tomar el aire. Ya veo. Entonces, nos vemos pronto. Su voz me siguió justo antes de que las puertas se cerraran. Lo sé. Buenas noches, Kiyotaka. Era silencioso, casi ingrávido. Y, sin embargo, de alguna manera, persistió. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 17, colores verdaderos. Punto de vista de Ai. Las puertas del ascensor se deslizaron, sellándome de la presencia de Kiyotaka. En el vestíbulo tenuemente iluminado, no pude evitar liberar un pequeño y audible suspiro. La fatiga de nuestra intensa sesión de estudio pesó en mí más de lo que esperaba. El estudio siempre había sido agotador, pero hoy parecía particularmente exhaustivo. Mientras estaba allí, solo en el vestíbulo, mis pensamientos deambulaban por los cambios recientes en mi vida. Había estado haciendo un esfuerzo consciente para ser más sociable, especialmente hacia Airi y Kiyotaka. Sentí que estaban empezando a notar este cambio en mi comportamiento. Fue un cambio sutil, pero para mí, representaba una desviación significativa de mi yo reservado habitual. Contemplé la noche, un lienzo pintado con 1000 estrellas brillantes. La impresionante vista me transportó a una época en la que aún era un ídolo, hace apenas unos meses. Eran días en los que el ocio era un lujo que apenas podía permitirme. Mi vida había sido un torbellino incesante de reuniones, acuerdos con marcas, entrevistas e innumerables obligaciones. Siempre había algo que requería planificación, atención o acción. Por eso apreciaba esos momentos de soledad, en lo alto, contemplando las estrellas desde una azotea. Era el único lugar donde podía estar realmente a solas con mis pensamientos. Nadie se atrevía a molestarme durante mis sesiones de observación de estrellas. Era un oasis de paz en medio de mi agitada vida. La suave brisa que acariciaba mi piel parecía alejar mis preocupaciones y ansiedades. Dependiendo del lugar, podía oír el lejano zumbido del tráfico, los relajantes sonidos de la naturaleza o el profundo silencio de la noche. Era mi escape. Una sonrisa melancólica adornó mis labios mientras me dejaba llevar por los recuerdos. Mi situación actual parecía muy distinta a la de aquellos días, pero en el fondo, ambos mundos estaban plagados de problemas similares. Cerré los ojos, intentando dejar atrás los últimos meses y las emociones abrumadoras que los acompañaban. Esto se había convertido en un ritual diario para mí, una forma de enterrar mis sentimientos bajo capas de desapego. Pero hoy fue diferente. Era como si todos los pensamientos y emociones reprimidos que había estado evitando durante semanas hubieran convergido sobre mí en una marea imparable.
se negaban a ser ignorados por más tiempo, atormentando mi mente con insistencia. No puedo seguir evadiéndolos así, pensé. Y entonces, casi como un salvavidas, una idea floreció en mi mente. ¿Y si miraba las estrellas una vez más? La idea surgió de forma tan natural, como si el universo mismo me la hubiera susurrado. Decidí actuar según mi instinto. La azotea era mi santuario, y esta noche necesitaba su consuelo más que nunca. Me dirigí al ascensor que Kiyotaka acababa de usar y pulsé el botón de llamada, llamándolo al vestíbulo. Tanto el ascensor de chicos como el de chicas daban acceso a la misma azotea, un detalle que parecía haber pasado desapercibido para la mayoría de los estudiantes. Era como si estuviera en trance, con la atención centrada únicamente en el suave timbre que anunciaba la llegada del ascensor. Mis dedos se posaron sobre los botones iluminados, buscando el que me llevaría al piso más alto, la azotea. Con determinación, localicé el botón que buscaba y lo pulsé. Las puertas se cerraron, envolviéndome en el suave zumbido de la maquinaria del ascensor al iniciar su ascenso. La anticipación que sentía era casi palpable mientras esperaba que las suaves vibraciones se calmaran. Mientras el ascensor subía, cerré los ojos, entregándome a la sensación de ascenso. Hacía meses que no disfrutaba de este simple placer. Contemplar las estrellas en la azotea, un ritual que antes formaba parte de mi vida diaria. La idea me pareció extraña. Algo tan fundamental para mi existencia había cambiado, oculto bajo la fachada que ahora llevaba. Era un cambio que había hecho intencionadamente, consciente de que sorprendería a quienes me conocían de mi vida anterior. Pero esta noche, una inexplicable atracción me había atraído de nuevo a esta querida costumbre. La hora tardía garantizaba que no habría curiosos que presenciaran mi desviación de la norma. Anhelaba el consuelo familiar que siempre me había brindado la azotea, y tenía la intención de disfrutarlo sin reservas. El prolongado timbre del ascensor finalmente marcó el final de su ascenso, y las puertas se abrieron con gracia. Al salir, me encontré en una pequeña habitación, iluminada por una luz solitaria que pareció encenderse al detectar mi presencia. Curiosamente, la puerta que daba a la azotea estaba entreabierta, dejando que una suave corriente de aire nocturno me rozara la piel. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero rápidamente lo descarté como un simple descuido, quizá fruto de un olvido del personal de limpieza o de algún profesor. Abrí la puerta del todo y subí a la azotea, donde me recibió una inesperada tranquilidad. La azotea, adornada con una variedad de plantas bien cuidadas, creaba un pintoresco oasis de exuberante vegetación oscura bajo la luz de la luna. Era evidente que alguien con mano experta había dedicado tiempo a cuidar estas plantas. Despertó mi curiosidad y seguí un serpenteante sendero de piedra que se adentraba en el jardín de la azotea. Mientras caminaba, la brisa nocturna me acariciaba el rostro, trayendo consigo la frescura de la noche. Desde este punto estratégico en lo alto del edificio de dormitorios, tenía una vista imponente de gran parte del recinto escolar. Los centros comerciales y las tiendas permanecían en silencio, con las luces apagadas por la noche. Vi a algunos profesores dirigiéndose a sus respectivas residencias, una visión que me pareció extrañamente íntima en la quietud de la noche. Inspirado por la atmósfera serena y la perspectiva única que ofrecía la azotea, tomé mi teléfono y apunté la cámara hacia el tranquilo paisaje. Al tomar una fotografía, me maravillé ante la belleza etérea de la escuela, sin la bulliciosa presencia de los estudiantes. Fue entonces cuando una voz familiar, distante pero inconfundible, llegó a mis oídos. Incliné la cabeza en dirección al sonido. Mi curiosidad se impuso al inquietante silencio que envolvía la azotea. Con el teléfono aún en la mano, seguí por el sendero de piedra. La voz se hacía cada vez más fuerte y nítida a medida que me acercaba. Eres una rubia presumida e insufrible. Te pavoneas como si fueras la reina, cuando no eres más que un desperdicio de espacio. Actúas como si fueras un pez gordo cuando todo el mundo sabe que eres una pequeña serpiente sin talento y esos malditos pervertidos asquerosos, babeando sobre las chicas con sus ojos sucios. Son totalmente inútiles, saliendo de otros como parásitos. El mundo estaría mejor sin esas alimañas. Todos deberían desaparecer y suicidarse. Oriquita, ese tono absoluto.
Ella se desfila como un pomposo lo sabe todo, mirando a todo el mundo con esa arrogancia nauseabunda. Solo porque seas algo inteligente no significa que llegues a ser un bitch así. Las palabras venenosas de la voz continuaron derramando, cada sílaba goteando de hostilidad y desprecio. Me esforcé por identificar al orador, encontrando su diatriba tanto impactante como inquietante. La intensidad de su vitriol era desgarradora, un marcado contraste con la amable y sociable Kushida que pensé que conocía. A medida que me acercaba cautelosamente a la fuente de la voz, mi curiosidad luchó con un creciente malestar. ¿Quién podría estar albergando tales sentimientos malévolos hacia sus compañeros de estudios? ¿Y por qué esta voz sonó tan familiar? Mi corazón golpeó en mi pecho mientras llegaba a un rincón y miraba cautelosamente a su alrededor. Para mi asombro y consternación, vi a Kushida, su cabello rubio balanceándose suavemente mientras corría y pateaba las barandillas de la azotea. Fue una imagen que chocó violentamente con la fachada amistosa que solía llevar. Kushida, no me importa cuáles son sus enamoramientos y sueños, porque es demasiado pequeño. No me importa. No es nada para mí. Es una bacteria. Viajo a mundos que ni siquiera pueden imaginar. No pueden concebir de lo que es capaz. Estoy más allá de ellos. Soy como un dios con ropa humana. Destellos de luz en las yemas de mis dedos. Mi repentino movimiento perturbó sin querer el follaje cercano, provocando un crujido que resonó en la quietud de la noche. El ruido no pasó inadvertido para Kushida. Detuvo bruscamente su discurso y volvió la mirada hacia mí. El pánico me invadió al darme cuenta de que se dirigía hacia mí. Su determinación era palpable. Un momento de incertidumbre me invadió. ¿Debería revelarme? ¿O debería intentar permanecer oculto y evitar confrontar esa faceta de Kushida que nunca antes había presenciado? Sopesé mis opciones mientras ella se acercaba, con una voz ahora cargada de advertencia. Kushida, ¿quién es? Sé que hay alguien ahí. Permanecí en silencio, paralizado por la situación e inseguro de cómo proceder. Las consecuencias de mi decisión se cernían sobre mí, y la tensión en el ambiente se intensificaba con cada segundo que pasaba. Kushida, si no sales ahora, iré allí yo mismo. Sus palabras eran al mismo tiempo una amenaza y una invitación, y me dejaron con una difícil decisión que tomar. Tomé una decisión y salí lentamente de detrás de la pared, enfrentándome a Kushida, que tenía una expresión de horror al darse cuenta de que alguien había escuchado sus venenosas palabras. Kushida, ¿escuchaste algo? Sus ojos se entrecerraron con hostilidad. Ay, no, acabo de llegar. No sé de qué hablas, balbuceé, con el miedo apoderándose de mí mientras se acercaba. Kushida, no me mientas. Estoy segura de que me escuchaste. Ay, no, te equivocas, Kushida. ¿Acaso parezco uno de esos idiotas? Me interrumpió bruscamente. Ay. Por favor, me iré, no diré nada, Kushida. No puedo garantizarlo, ¿verdad? Me observó con atención. Eres esa chica que fue demasiado cobarde como para presentarse. Soltó una risita. Hasta esa solitaria e inútil, Ayano Koji, lo logró. Ay. Kushida. Voy a decir esto una sola vez. Nadie le creerá jamás a alguien tan insignificante e inútil como tú. Estás en el último lugar de esta escuela. Nadie se preocupa por ti. Ella continuó acercándose a mí, y mientras se acercaba, instintivamente miré hacia atrás y retrocedí, sintiendo una sensación fría y húmeda en mi espalda cuando me di cuenta de que había chocado contra una pared cubierta de enredaderas. Con cada paso, acortaba la distancia hasta quedar frente a mí. Evité su mirada, mirando a un lado con las manos a los costados. De repente, me agarró del cuello y me obligó a mirarla directamente. Kushida, esto es lo que vas a... Justo entonces, oí otro crujido a mi izquierda. Me giré y vi una figura familiar que esperaba que hubiera llegado antes. Kushida también giró la cabeza, y al ver quién era, abrió los ojos de par en par. Kiyotaka, ¿qué está pasando aquí? Su voz atravesó la tensión. Punto de vista de Kiyotaka. El ascensor volvió a sonar, indicando su llegada al dormitorio de chicos. Miré hacia afuera y vi que el pasillo estaba completamente vacío. Mis ojos se posaron en la ventana, absorbiendo la luz de la luna que se filtraba. Con razón no había nadie afuera.
Me dirigí lentamente a la puerta y la abrí, entrando en mi habitación, ahora a oscuras, antes de encender las luces. A medida que las luces iluminaban la habitación, observé el espacio familiar. Todo estaba tan sencillo como siempre. Los muebles eran los mismos que cuando llegamos a principios de año. Los únicos cambios eran la comida en la nevera, algunos cubiertos que había comprado, y algo de ropa que había adquirido de compras con Ai Sakura. Me había asegurado de mantener todo limpio y organizado en mi habitación, sacando la basura con diligencia y lavando los platos. Al fin y al cabo, no tenía mucho que hacer en mi tiempo libre, y mantener el orden en mi sala de estar se había convertido en una rutina. Me acerqué al mostrador y coloqué cuidadosamente todas mis pertenencias sobre la mesa, empezando por mi teléfono. Era un conjunto de objetos bien organizado, prueba de mi meticulosidad. Había una carpeta llena de material de estudio, con las páginas impecables y sin arrugas. A su lado, una sencilla bolsa con lápices, una sudadera con capucha, un sacapuntas, bolígrafos, gomas de borrar y hojas en blanco. Puede que no fuera tan extravagante como lo que llevaban otros estudiantes, pero era todo lo que necesitaba, y mucho más de lo que la habitación blanca me había proporcionado. Sin embargo, al revisar mis pertenencias con más atención, noté que las gomas de borrar parecían estar cubiertas de un fino polvo negro. Al examinarlas con más atención, me di cuenta de que eran virutas de lápiz. Al parecer, el sacapuntas se había estropeado y se había abierto dentro de mi estuche, esparciendo virutas por todas partes. Suspiré. ¡Qué incomodidad! Dejando el material de oficina desordenado para más tarde, decidí lavarme las manos, pues no quería manchar mis materiales de estudio con los residuos. Justo cuando abría el grifo y empezaba a limpiarme las manos, oí vibrar mi teléfono desde la encimera. Levanté la vista y vi que la pantalla de mi teléfono estaba iluminada con dos notificaciones que indicaban que Ai me había enviado un mensaje. Tenía curiosidad por saber por qué me había contactado tan pronto después de que nos separáramos hacía apenas unos minutos. ¿Qué podía ser tan urgente? Cerré el grifo rápidamente y me sequé las manos antes de dirigirme al mostrador para leer los mensajes de Ai. Mientras miraba la pantalla, vi dos mensajes distintos. Ai, alguien está en el tejado. Ai, por favor, ven rápido. ¿De qué se tratará esto? Rara vez recibía mensajes de Ai, sobre todo urgentes como estos. Su repentina necesidad de contactarme indicaba algo urgente. Nos habíamos separado hacía apenas unos minutos, así que lo que hubiera provocado este mensaje debía ser importante. ¿Por qué estaba en el tejado? Suspiré y acepté que tenía que ir a averiguarlo. Tomé mi teléfono y me aseguré de llevar todo mi equipo de grabación. Después, me dirigí a la puerta por la que acababa de entrar y salí de la habitación, en dirección al ascensor. Las luces que se activaban con el movimiento parpadearon mientras me dirigía al ascensor. Una vez más, presioné el botón y esperé el leve pin. El familiar sonido del ascensor resonó por el pasillo, anunciando su llegada. Al entrar, las puertas metálicas se cerraron con un suave silbido. Presioné el botón del piso más alto, la azotea. El ascenso comenzó, y al mirar a través de las paredes transparentes del ascensor, pude ver la luz de la luna proyectando rayos etéreos, creando una atmósfera serena. El suave zumbido del ascensor acompañó mis pensamientos. La noche tenía una belleza peculiar. La luna, llena y radiante, bañaba el entorno con un suave resplandor. Los muros liminales de cada piso se difuminaban al pasar, testigos silenciosos de los pensamientos apresurados que me atravesaban la mente. ¿Por qué estaba ahí en el tejado? ¿Pasaba algo? El ascensor se detuvo y el pin indicó mi llegada. Las puertas se abrieron, revelando una pequeña habitación con luz tenue y otra puerta, entreabierta, que daba a la azotea. Una brisa fresca traía el tenue aroma de la naturaleza, y podía oír el crujido de las hojas y el suave susurro del viento. Al subir a la azotea, me recibió la exuberante flora. Era un oasis aislado en medio del entorno urbano, una especie de jardín en la azotea. Las plantas, meticulosamente cuidadas, se mecían suavemente con la brisa. La luz de la luna teñía las hojas con un brillo plateado, y sus sombras proyectaban danza sobre el camino. La quietud me envolvió mientras caminaba. La tranquilidad de la noche parecía amplificar mis pensamientos.
¿Por qué me pediría Ai que subiera? ¿Qué había sucedido después de que nos separáramos hacía poco? El sendero de piedra me guió, guiando mi camino. El susurro de las hojas creaba una sinfonía relajante, una armonía para mis pensamientos desbocados. La noche era serena, y el jardín en la azotea era un remanso de paz. Era el lugar perfecto para ordenar los pensamientos y encontrar consuelo. Rápidamente, me moví para ocultarme tras una pared, fuera de su vista. Agucé el oído para comprender la conversación que se desarrollaba ante mí. Kusida parecía estar desahogando su frustración reprimida, liberando su estrés acumulado en ese rincón oculto de la azotea. Tenía sentido. Alguien bajo la constante atención social podría necesitar una vía de escape. Kusida, eres igual que los demás. Inútil, insignificante, inferior a mí. Sus palabras fueron duras, cargadas de desdén. Eran un cambio radical respecto a su fachada habitual. Parecía que necesitaba un espacio para desahogar el resentimiento y las presiones que conllevaba mantener una imagen. Oí un leve gemido, probablemente de Ai, proveniente de la tensa escena. Cualquiera se sentiría incómodo o asustado en una situación así, y considerando mi estoica fachada, solo podía imaginar lo abrumador que sería para Ai. Era evidente porque me había enviado un mensaje urgente para que subiera. Mientras me escondía tras el muro, meditando sobre mi curso de acción, las opciones se desplegaban en mi mente. Debería intervenir ahora, revelando lo que había oído y captando esta faceta inquietante de Kusida. Las grabaciones de audio que poseía podrían ser una forma de presión, permitiéndome confrontarla con la verdad. El chantaje no era una autoridad moral, pero podría contribuir a mis objetivos finales en este complejo lugar. Por otro lado, podía optar por retirarme, dejar que esto siguiera su curso y mantener la fachada que tan cuidadosamente había forjado con Kusida. Si decidía rebelarme, sabía que Kusida haría todo lo posible por tomar represalias y proteger sus propios intereses. Exponerle mi conocimiento y mis pruebas podría llevar a intentos inútiles de expulsarme, a pesar de su incapacidad para hacerme daño a largo plazo. Sin embargo, lidiar con las consecuencias de tal altercado podría ser una carga, alterando el delicado equilibrio que había establecido. Después de una breve pero decisiva evaluación, considerando las posibles implicaciones y sopesando mis objetivos finales, tomé mi elección. El chantaje no es lo más moral en bancarrota que estaría haciendo durante mi estancia en ANS después de todo. Kusida. Ahora esto es lo que vas a hacer, aproveché este momento oportuno para salir a la vista, revelándome. Kusida, a mitad de la sentencia, se congeló mientras sus ojos se reunían con los míos. Ai, acorralada y aterrorizada, la tenía de vuelta contra la pared. Kiyotaka, ¿qué está pasando aquí?